Al leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos 5 y 6, nos podemos dar cuenta del grado de responsabilidad y seriedad que conlleva la misión que Dios le ha encomendado a toda su iglesia en general, la cual, según Marcos capítulo 16 y verso 15, y Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20, es de ir y predicar el evangelio de toda criatura, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y cuando leemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 26 y 27, nos podemos dar cuenta del grado de seriedad y responsabilidad que conlleva la misión que Dios le ha encomendado a los 5 ministerios, que según Efesios capítulo 4, versículos del 11 en adelante, es el de edificar al cuerpo de Jesucristo, el de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que lleguen a la estatura del varón perfecto, para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. ¿Sabe cómo? Dándoles todo el consejo de la palabra del Señor, enseñándoles todo el consejo de la palabra de Dios. Y es que al leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos 5 y 6, donde la Escritura nos narra de que el apóstol estaba demostrándole a los judíos de que Jesús era el Cristo, los judíos se opusieron. Y como se opusieron a su mensaje, empezaron a blasfemar. O sea, empezaron a ofender al apóstol. Y cuando esto ocurrió, el apóstol tuvo una reacción. ¿Cuál reacción? Sacudió sus vestidos y les dijo unas palabras: libre estoy de la sangre de todos ustedes. De aquí en adelante me iré a los gentiles. Y es que el actuar del apóstol me recuerda lo que dice Ezequiel capítulo 33, versículos del 1 al 9, así como también el capítulo 3, versículos del 16 al 21, donde Dios le dice al profeta Ezequiel que lo constituía como atalaya a la nación de Israel, que si él le daba palabra para que le hablase al impío y él no lo hacía, el impío moriría por su pecado, pero Dios demandaría de las manos del profeta la sangre del impío. Pero que si Dios le daba palabra al profeta y el profeta le hablaba al impío y el impío seguía en su impiedad, este iba a morir por su pecado, pero que el profeta había librado su alma y ya Dios no demandaría de sus manos la sangre del impío. Y es que la iglesia en general debe entender que ella tiene tal responsabilidad de predicar el evangelio al perdido, de tal manera que si la iglesia no lo hace, el inconverso, el que está perdido en delito y pecado, irá a un lugar de tormento, a un castigo eterno por causa de su pecado. Pero a la iglesia que no predique el evangelio, Dios demandará de sus manos la sangre del perdido. Pero que si la iglesia predica el evangelio y el perdido, el inconverso, no quiere aceptar a Cristo, este irá al lugar de tormento, al castigo eterno, porque no quiso aceptar a Cristo. Pero la iglesia librará su alma y de sus manos ya no será demandada la sangre del perdido. Y es que la iglesia debe entender tal responsabilidad que ella tiene, tanto así de que el apóstol pudo decir en 1 Corintios capítulo 9 y verso 16: ay de mí si no predicare el evangelio. ¿Y sabes por qué pudo decir estas palabras? Porque él entendió el grado de responsabilidad que tiene la iglesia de predicar el evangelio, que si no lo hace, los perdidos, los inconversos, irán a un lugar de tormento, pero Dios demandará de ti la sangre del perdido. Así que, iglesia, debes de entender el grado de seriedad y responsabilidad que tiene la misión que se te ha encomendado, que si no predicas el evangelio, el perdido irá a un lugar de tormento porque no se arrepintió, pero Dios te demandará a ti la sangre del perdido. Y los ministros, aquellos que fueron constituidos por nuestro Señor Jesucristo, según Efesios capítulo 4 y versículo 11, deben de entender el grado de responsabilidad
que Dios le ha dado de instruir a su iglesia. Tanto así que Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 26 y 27, aquí analice esto. Aquí ya Pablo no le está hablando a inconversos que se están oponiendo y están blasfemando y están ofendiendo. No, aquí Pablo le está hablando a la iglesia y a los ancianos de la iglesia, o sea, a los ministros. Y Pablo les dice: hoy testifico que libre estoy de la sangre de todos ustedes, porque yo no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Y es que los ministros de Efesios capítulo 4 y verso 11 deben de entender el grado de responsabilidad y de seriedad que conlleva la misión que Dios les ha encomendado: edificar el cuerpo de Cristo, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que ya no sean niños fluctuantes llevados de cualquier viento de doctrina, para que lleguen a la estatura de la fe del varón perfecto. ¿Cómo? A través de la enseñanza de la palabra, a través de la enseñanza del todo el consejo de Dios. Pablo le dijo pues a la iglesia, así, primero le había dicho a los inconversos: libre estoy de la sangre de ustedes, porque le había predicado el evangelio. Pero después le dice a la iglesia: libre estoy de la sangre de todos ustedes, porque no he rehuido anunciarle todo el consejo de la palabra de Dios. Y es que la palabra del Señor nos dice en Oseas capítulo 4 y verso 6: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Pero ¿sabes por qué el pueblo pereció? Por falta de conocimiento. Pero ¿quién tenía la responsabilidad de darle el conocimiento al pueblo? Según Deuteronomio capítulo 33 y verso 10, así como Malaquías capítulo 2 y verso 7, era el sacerdote el que tenía la responsabilidad de instruir al pueblo. Por eso en Oseas capítulo 4 y verso 6, cuando Dios reclama de que su pueblo pereció por falta de conocimiento, ahí Dios le está reclamando al sacerdote y le dice: sacerdote, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y como tú, sacerdote, te olvidaste de instruirlo en mi ley, yo te desecho del sacerdocio, te destituyo del sacerdocio. Así que los ministros tienen que entender, los que fueron constituidos según Efesios 4:11, que tienen una gran responsabilidad. Pablo lo entendió, por eso les dijo: libre estoy de la sangre de todos ustedes, yo no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios, de la palabra de Dios. Y es que hay ministros que rehuyen anunciar todo el consejo de la palabra del Señor. ¿Cómo? Porque rehuyen tocar aún esos temas que son controversiales. Porque esos temas que son controversiales van a levantar oposición, van a hacerlo acreedores de ofensa. Usted lo puede ver cuando alguien publica un video y da una enseñanza y toca temas controversiales. No falta quien se oponga y haga comentarios ofensivos. Lo tildan a uno de falso predicador, de falso pastor, de vividor, de mantenido, de sinvergüenza, etc. Y empiezan a ofender. Pero para que el pueblo no pereciera, tenía que ser instruido. ¿Y quién tiene la obligación? Los ministerios establecidos en Efesios 4:11. A ellos Dios ha dejado para edificar, para perfeccionar al cuerpo de Cristo, a los santos para la obra del ministerio, para que ya no sean niños fluctuantes llevados por cualquier viento y doctrina. Así que uno como ministro no tiene que rehuir a instruir al pueblo en todo el consejo de la palabra del Señor, aunque se levanten opositores y empiecen a ofenderlo a uno. ¿Por qué? Porque si uno no lo hace, el pueblo va a perecer por falta de conocimiento. Pero Dios va a demandar de las manos del ministro el hecho de que su pueblo perezca por falta de conocimiento. Así que, iglesia, no rehuyas de tu obligación de predicar el evangelio. Ay de ti si no predicas el evangelio. Dios va a demandar de tus manos la sangre de los perdidos. Tu ministro, no rehuyas anunciar todo el consejo de la palabra del Señor, aunque hayan opositores y te ofendan. Porque si no lo haces, Dios demandará de tus manos
la sangre de todo el pueblo que perezca por falta de conocimiento. No rehuyas de tu obligación. Líbrate de la sangre de ellos.